Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en un solo texto que vamos a leer, que es 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Vamos a hablar del mayor aliento de la esperanza más grande, el mayor aliento de la esperanza más grande. Así que vamos a leer un solo texto y ese va a ser el texto de nuestro sermón en esta mañana. Espero que anime nuestros corazones, nos haga reflexionar y recordar todo lo que tenemos. Dice la palabra de Dios así. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo voy a leer una vez más. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana, que podamos disfrutar de este precioso texto en su contexto y pueda animar nuestros corazones y también motivarnos a servirte con expectativa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han navegado en el río Negro en kayak, en bote, no? ¿Alguno? ¿Alguna vez? Hay partes que hay bastante corriente, ¿no? Imagínense que empieza a llenarse el bote de agua y están con un balde sacando el agua y sigue habiendo agua y resulta que después de tanto esfuerzo se dan cuenta que el problema no es que el balde es chico, sino que el agujero es grande. El agujero del bote. Lo hemos visto en películas, ¿no? Están sacando el agua continuamente y parece que es en vano. Bueno, la verdad que no es así la vida cristiana. A veces navegamos y parece que es en vano todo lo que estamos haciendo porque el bote se sigue llenando de agua. Y hay una canción del pastor Marcos Vidal que muchos conocen, se llama Aquí estamos, y dice: nuestra barca hizo agua muchas veces en la noche y si no se hundió jamás, fue por tu gracia. He escuchado esta canción esta semana y me ha recordado esta ilustración, esa verdad. Pero este texto nos va a enseñar que no nos hundimos si nosotros recordamos el mayor aliento que proviene de la esperanza más grande. Me gusta siempre que entendamos el texto en su contexto, y este capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, es el capítulo más largo de todas las cartas del apóstol Pablo. Es el capítulo más largo, tiene 58 versículos. Está escrito a la iglesia más desobediente a la que Pablo les escribió, la iglesia de los Corintios, pero son amados. Y es interesante que Pablo comienza el capítulo 15 usando el vocablo vano. Si me acompañan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Acá lo emplea de manera negativa en este texto de versículo 2 de 1 Corintios 58, refiriéndose a la posible falta de impacto que el Evangelio puede haber tenido en la vida de ellos, porque eran personas que en algunos casos no mostraban realmente una vida cristiana estable. Pero al final del capítulo, que nosotros leímos recién, el versículo 58, lo utiliza de forma positiva, el vocablo vano, vanidad, no es vano, ¿no es cierto? Y destaca los resultados de un evangelio vivido y aplicado en sus vidas. Primero lo usa en forma negativa y luego lo usa en forma positiva, destacando los resultados del evangelio. Entre estos dos extremos, versículo 2 y versículo 58, Pablo desarrolla la doctrina central de la resurrección. Sí, en esta carta a los Corintios desarrolla la doctrina central de la resurrección como en ningún otro libro del Nuevo Testamento la tenemos. Es la clave absoluta de la vida cristiana. La resurrección de Cristo es la clave absoluta de la vida cristiana, de su realidad
y de su vivencia, de la posibilidad de ser un cristiano y de la posibilidad de seguir viviendo como cristiano hasta el final de la vida. Y justamente en el versículo 14 de esta teología de la resurrección, de esta enseñanza sobre la resurrección, vuelve a utilizar el término vano para subrayar cuán desesperanzador sería si la resurrección no fuera realidad. Observen, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque dice el apóstol Pablo, si la resurrección no existe, ni la predicación tiene sentido, ni la fe tiene sentido. Lo que estamos, en pocas palabras y trayéndolo coloquialmente a nuestro tiempo hoy día, es ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué tenemos una Biblia si la resurrección no existe? No tiene sentido. Vamos al río y vamos a comer un asado y vamos a disfrutar de la familia. Porque esta vida no tiene sentido. Es absolutamente vana. La resurrección no existe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero, ¿cuál es la esperanza más grande? Bueno, la victoria definitiva sobre la muerte es la esperanza más grande que tiene el ser humano. Es la resurrección de Jesús. Como dije, en este capítulo más extenso de Pablo, el capítulo más extenso, es donde se encuentran dos de las preguntas más importantes que pueden existir en la Biblia y que el hombre ha esperado tener una respuesta. Estas dos preguntas están en el versículo 55 del capítulo 15. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muerte y sepulcro son dos palabras que aterran a los seres humanos. La muerte y el sepulcro. Y yo no sé cuándo me voy a morir. Y yo creo que cuando me muera me cremen porque no quiero estar en un cajón. Que me tiren a otro lado, pero no quiero... Y empiezas a hablar de todos estos temas. Y a medida que pasan los años, la realidad es mucho más cercana. Pero las preguntas son respondidas en capítulo 55, en capítulo 15. Y en el versículo 56, Pablo ofrece la explicación teológica a esto. Dice, y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Esa es la explicación teológica. Morimos por causa del pecado y el pecado es la evidencia de que estamos en contra o hacemos lo contrario a lo que Dios dice, que es la ley. Pero el versículo 57 es un versículo lleno de gratitud. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto, versículo 57, deja resonar la palabra victoria y el medio a través del cual se obtiene esta victoria es el Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 58 es la respuesta a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, donde Salomón usó 38 veces la triste palabra vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lloró Salomón a través de ese texto. Pero Pablo cantó una canción de victoria con esta palabra. Y yo quisiera en esta mañana animar nuestros corazones como iglesia de Villa Regina para que veamos cómo el mayor aliento proviene de la esperanza más grande, que es la victoria de Cristo, la resurrección. Entonces quiero compartir tres cosas con ustedes en esta mañana. En primer lugar, que el mayor aliento es para la familia de Dios. Si estás acá en este lugar y decís, bueno, qué bueno, el mayor aliento de la mayor victoria, yo quiero decirte que el mayor aliento no es para todos. El mayor aliento es para la familia de Dios. Y quiero explicar por qué. El texto dice, así que, hermanos míos amados. Pablo no dice, así que cualquiera que está leyendo estas palabras. Pablo no dice, así que las personas que viven en tal lugar están leyendo estas palabras. Pablo dice, así que, hermanos míos amados. ¿Saben qué es una de las cosas más frustrantes y desagradables que puede ocurrir? Cuando estás esperando un premio, pero te das cuenta que tu nombre no figura en la pantalla. Estás esperando un premio y te das cuenta
que tu nombre no está en pantalla, que tu nombre no está en la lista. Estás esperando un auto, estás esperando una casa y la lista no está tu nombre. Y estuviste con la expectativa. ¿Por qué? Porque no sos parte. ¿Pero cómo no soy parte? No sos parte. Y yo tengo la impresión de que esto pasa con mucha gente, con muchas personas en las iglesias. Muchas personas que están en las iglesias creen que estar dentro de una iglesia les hace automáticamente acreedores de lo que la Biblia enseña, de las bendiciones de Dios. Básicamente que estar dentro de una iglesia los transforma en cristianos. Eso sería como pensar que si yo pongo un lavarropa dentro de un garage, se va a transformar en un auto, o es un auto, y no es así. Estar en una iglesia no significa que sos cristiano. Es más, bautizarte no significa que sos cristiano. Es más, tener una Biblia no significa que sos cristiano o cristiana. Tener un lenguaje cristiano, saber las canciones y tararearlas no significa que sos cristiano. Pablo se refiere a los corintios como sus hermanos amados. ¿Qué son los hermanos? Los hermanos, la palabra hermanos, ¿qué significa? Significa, en primer lugar, que tienen una relación filial. En primer lugar, que son parte de una familia, por eso son hermanos. Pero principalmente son hermanos porque tienen un mismo padre. Tienen una misma madre. Han nacido en la misma familia en diferentes momentos, pero tienen un mismo origen, es el Padre. Esto es algo, el ABC, pero yo quiero explicarlo porque necesitamos entender esto. Porque la Biblia habla de la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 19, en capítulo 3, versículo 15, habla de la familia de Dios. Son hermanos, tienen un mismo Padre. La Biblia dice, a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas no nacen hijos de Dios. Las personas nacen separados de Dios. De hecho, Jesús dijo a los fariseos religiosos de su tiempo que pretendían tener una vida espiritual. Él les señaló y les dijo, ustedes son de su padre y su padre no es Dios, es el diablo. Eso es muy fuerte. Ahora, tener al diablo como padre no significa que sos una persona endemoniada. No significa que sos una persona que levitas y que haces cosas raras. Tener al diablo como padre significa simplemente que sos ajeno de la vida de Dios. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún lenguaje va a cambiar eso. Solamente lo hace creer que la muerte de Cristo fue a favor tuyo, que Cristo murió por tus pecados. Para eso uno tiene que reconocer que es pecador o pecadora, que está separado de Dios de nacimiento. Un mismo Padre. ¿Estás seguro que Dios es tu Padre? ¿En qué momento adquiriste el derecho de llamar a Dios como Padre? ¿En qué momento de tu vida? Porque esto no es algo que va ocurriendo de a poco. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Antes no existía el bebé, ahora existe el bebé. Antes estaba en la panza de la mamá, ahora ya no está más en la panza de la mamá. ¿En qué momento de tu vida podés declarar y decir, esto fue el momento de mi conversión? Aquí fue donde yo me arrepentí de mis pecados. Eso te transforma con la certeza de que Dios es tu Padre y que sos hijo de Dios. Y por lo tanto sos hermano y hermana. Es a quien Pablo le escribe. Una iglesia desobediente como la iglesia de Corinto, eran hermanos y eran amados. Si uno lee toda la carta, se da cuenta que Pablo no estaba muy complacido con los corintios, pero de ninguna forma consideraba que no eran sus hermanos. Son hermanos. No solamente son hermanos amados. Esto significa que hay una relación vital entre ellos. Iglesia de Regina. Los hermanos físicos tienen una relación. En el mundo físico, en las familias del mundo, sabemos que hay historias tristes de hermanos que no se hablan durante toda la vida.
Pero sabemos que eso no es normal. Cuando escuchamos a alguien que dice, yo no me hablo con mi hermana o no me hablo con mi hermano hace años, no quiero saber nada, para mí no es mi hermano. Eso no es normal, porque son hermanos, ¿verdad? Con todo lo triste que pueda ser. Bueno, eso no es admisible en la vida cristiana. Es decir, estás contento que sos parte de la familia de Dios porque tenemos que recibir este mayor aliento de la mayor esperanza. ¿Ah? Pero aquí está hablando de hermanos. Entonces, yo quiero tener el mayor aliento de la mayor esperanza, yo tengo que entender que soy parte de la familia de Dios. ¿Son amados los hermanos? No son todos iguales, pero son hermanos. Los que tienen más de un hermano saben que no se tratan con todos los hermanos igual. Con algunos tienen más afinidad que con otros. Y eso está bien. Tienen más compatibilidad. Pero son hermanos, no son iguales. En la iglesia de Corinto era también así. Pablo dice que algunos eran niños. Algunos eran carnales, dice, andan como niños, andan como hombres en este mundo, como si no fueran cristianos. Algunos de ellos tenían serias limitaciones morales. Y muchos otros tenían limitaciones teológicas. Casi todos tenían una limitación teológica en cuanto a la resurrección, porque no entendían lo que significaba. Pero muchos tenían otras limitaciones teológicas que tienen que ver con qué está bien hacer, qué no está bien hacer. Algunos tenían mala memoria sobre lo que había pasado en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y Pablo le dice, no sean esto, no hagan esto, no hagan esto. Y le dicen, miren que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, había un montón de problemas y no todos eran iguales, pero eran hermanos. Tenemos la tendencia a olvidar que eso no ha cambiado en la vida cristiana de la iglesia. Seguimos siendo distintos, seguimos teniendo diferentes niveles de la vida espiritual, pero somos hermanos. El momento en que empezamos a ver a otros fuera de este concepto teológico de la hermandad, de la filiación con un mismo Padre, es cuando comenzamos a tener problemas y desunión. Son mis hermanos. Y escuchen, el amor cristiano no se trata de emociones. Tiene que ver con la voluntad. Por eso la Biblia dice que nosotros nos manda a amarnos unos a otros. No tiene que ver con emociones. Y no podemos hacer el amor cristiano la víctima de nuestras emociones. Cuando se casan dos personas y el pastor dice que digan los votos, como hace poquito más de un año, Mario y Nati, ¿cómo te sentís para decirle algo a Mario? ¿Cómo te sentís para decirle algo a Nati? No se trata de cómo me siento. ¿Cómo me siento? No te puedo explicar cómo me siento en este momento. No se trata de cómo me siento, de emociones. Se trata de esto es lo que yo voy a hacer con mi esposo y con mi esposa. Es un acto voluntario. Y en la vida cristiana es exactamente igual. Es un acto voluntario. Pues si vamos a disfrutar de la esperanza y del aliento que tiene esto, tenemos que entender, porque acá está hablando en plural, tenemos que entender todo lo que conlleva esto como hermanos en Cristo. Los hermanos se aman y eso es lo que los hace hermanos, Salmo 133. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo. Así que, ¿estamos de acuerdo? El mayor aliento es para la familia de Dios. ¿Está? Entonces, en este momento pensás, bueno, esto también es para mi hermano, con el cual no tengo tanto trato, pero ahora me doy cuenta que nosotros tenemos el mismo privilegio. Tenemos el mismo privilegio. ¿Qué quiere decirnos Dios como iglesia? Bueno, en segundo lugar, quiero que observen que el mayor aliento requiere una doble exhortación. Una doble exhortación. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay una exhortación negativa y hay una exhortación positiva acá. Y quiero compartirla con ustedes. Estad firmes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes.
En capítulo 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Acá dice, estad firmes. Bueno, la realidad es que en el castellano tenemos la misma palabra, y entonces obviamente vamos a decir, ¿cómo se entiende esto? Pero no es la misma palabra. Y para eso nos ayuda el pastor cuando tiene que estudiar la Escritura. La palabra, y en el contexto se entiende en 1 Corintios 10, 12, está diciendo, la persona que piensa estar firme de pie, cuidado que no se vaya a caer. Acá no está hablando de estar de pie. En capítulo 15, 58 está hablando de estar sentado. Estar sentado en un lugar. Afirmado en un lugar. No moverse allí. Es como, esto es positivamente, pero negativamente en el Salmo 1 dice, no estuvo sentado en silla de escarnecedores. No se ha fijado en un lugar, no está firme en un lugar que deshonra a Dios. Aquí está firme en una convicción, es una convicción interna. Estar firmes y constantes. ¿De qué convicción está hablando? ¿Qué convicción externa está hablando? ¿Cómo se obtienen convicciones internas? Es decir, seguridades internas, en base a verdades objetivas. La verdad objetiva es aquello que nosotros podemos decir, lo puedo señalar, esto es un hecho. ¿Cuál es la verdad objetiva por la cual el apóstol Pablo dice o exhorta aquí y nos alienta con esta exhortación negativa? Es decir, de cuidado. Es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, la realidad de que la muerte fue vencida, que nosotros nos convertimos a través de la muerte de Cristo y sabemos que Él resucitó y lo confesamos, es una verdad objetiva que, vamos a ponerlo en términos claros, pues nunca nosotros vimos una persona resucitada, ¿verdad? Pero es un hecho bíblicamente comprobado, históricamente comprobado que Cristo resucitó. Escuchen, una persona resucitó de los muertos y venció la muerte. Esa verdad objetiva hace que yo pueda estar firme, no importa lo que venga en mi vida. O sea, lo peor que voy a enfrentar, que es la muerte, es un paso nomás. Con todos los temores que pueda resultar, que pueda traer la enfermedad y la proximidad a la muerte, es un paso nomás. Fue vencida la muerte, alguien resucitó de los muertos. Y Pablo le dice, esta convicción interna te tiene que ayudar a estar firme en lo que crees, en tu vida cristiana, en seguir adelante. Las convicciones bíblicas tienen el propósito de establecer nuestra manera de pensar. Fíjense, escuchen este texto que yo les voy a leer. Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, les dijo así. Con respecto a otra enseñanza, esto tiene que ver con la resurrección. Ahora les voy a leer en cuanto a otra enseñanza, otra doctrina, otra verdad de las Escrituras. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es con la resurrección en 1 Corintios 15, aquí en 2 Tesalonicenses 2 es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover. Si Cristo resucitó, todo lo demás es verdad. No se dejen mover fácilmente de la manera de pensar. Es una exhortación, otra vez, que proviene de una verdad objetiva. Él resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, y cuando estaba ascendiendo, los discípulos estaban mirando y los ángeles que estaban allí le dijeron, este mismo Jesús que ustedes están viendo ahí, es el mismo que va a volver. No se muevan. Es una verdad objetiva, es algo palpable que me ayuda a estar firme. Es igual que otras verdades objetivas de la Escritura que me ayudan a tener cuidado en lo que hago. Por ejemplo, la Biblia dice huir de la fornicación. La fornicación es algo que le desagrada a Dios. Y yo estoy firme en mi convicción de que no debo cometer fornicación o adulterio, porque la Biblia dice que no está bien. Y me mantengo firme en eso. Y tengo expectativa y tengo esperanza. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente porque es una convicción que surge de la Biblia. Cuando leo en la Escritura que Dios aborrece ese u otros pecados, yo me mantengo firme. Cuando leo en la Escritura que Jesucristo resucitó de los muertos y que venció la muerte, yo tengo la posibilidad de estar firme, estable, tener convicción interna.
No es un asunto de emociones, no es un asunto de cómo yo me sienta. Es una convicción interna. Y esto requiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. Esto requiere ser como un Daniel del Antiguo Testamento. Esta es la razón por la que quizás no te va bien en los negocios como quisieras, porque para que te vaya bien en los negocios como a otros les va bien, tenés que mentir. Tenés que falsear la balanza, como dice el libro de Proverbios. Dios aborrece las balanzas injustas. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Pero por qué estás firme? Porque Cristo resucitó de los muertos. Es una verdad. No te dejes mover fácilmente. Ahora, la exhortación también es a ser constante. Esto es, digamos, un aspecto positivo. Es casi lo mismo, pero la constancia aquí es la de inmovilidad. Estad firmes y constantes. Es inamovible, es como una columna, es como una estatua. Una cosa es estar sentado y en un lugar está firme, pero se mueve la persona. Pero otra cosa es una columna, es inamovible, ¿no? Por más que lo golpees, por más que lo toques, no se mueve, para nada. Ahora bien, esto, no perdamos el contexto, está dicho en relación otra vez a esta esperanza más grande que es la esperanza de la resurrección. Pablo está diciendo que ellos tienen que mantenerse constantes porque esta es la verdad final. Cristo vive. Sean constantes, Cristo vive. Y todo lo que pasa alrededor de tu vida, en tu trabajo, mañana cuando vayas, o esta tarde cuando vayas, cuando enciendas el televisor, o cuando veas un vecino, o cuando vayas a un negocio, todo lo que pasa en este mundo te muestra que no es estable. No es estable. No hay constancia. Todo es maleable, todo cambia. Las amistades se rompen, te fallan. El dinero no alcanza. Los negocios no salen. Las personas no son lo que pensábamos que eran en el mundo, en los inconversos. Pero la resurrección de Cristo es una realidad. Sigue siendo la verdad. Inconmovible, y por eso yo puedo ser constante, por eso puedo seguir evitando la fornicación, por eso puedo seguir evitando las balanzas falsas, por eso puedo seguir criando a mis hijos como la Biblia enseña, por eso puedo seguir amando a mi esposo y amando a mi esposa, por eso puedo seguir siendo un ciudadano correcto, haciendo lo que está bien, aun cuando todos no lo hacen, porque los únicos pescados que nadan a favor de la corriente son los muertos. Los otros van en contra. Esa es la verdad final. Cristo vive y es una exhortación razonable la que Pablo está diciendo. Es una exhortación, es una verdad que nos alienta por una exhortación real. Cristo murió y resucitó. No estamos perdiendo el tiempo acá. Y la resurrección sigue siendo motivo de burla. Cuando Pablo estaba en el Areópago, en Atenas, le llevaron allí para que le hablaran y le dijeran, ¿de qué estás hablando? Porque, como dicen los atenienses, querían saber todas las cosas nuevas que había, ¿no? Era como hoy día el nuevo celular, a ver, ¿cuál es la nueva tecnología? Ellos querían saber algo nuevo y lo llevaron y le preguntaron, les habló del Evangelio y les habló hasta que llegó que Cristo había resucitado y que va a volver otra vez. Y dice, le oyeron hasta esta palabra. Y se empezaron a burlar. Hace muchos años viajaba de la ciudad de Salto a Fraiventos, en Uruguay, o de Fraiventos, no recuerdo dónde, viajaba en colectivo. Y empecé a hablar del Evangelio con un hombre, en inglés, porque no era de Uruguay. Le empecé a hablar del Evangelio y resultó que era de la fe Bahá'í. La fe Bahá'í no conozco todos los detalles, pero es absolutamente antagónica al cristianismo. Y llegó un momento donde, me acuerdo, estaba cruzado allí atrás y yo le hablaba, llegó un momento cuando se empezó a burlar y empezó a señalar el cielo. Hoy hay algunas nubes, capaz que viene hoy, capaz que Jesús viene hoy. Esa fue la burla, hasta el día de hoy me acuerdo, sobre la verdad real de que Cristo va a volver. Los creyentes siempre vamos a ser atraídos hacia las cosas que son inamovibles y proveen seguridad.
Estamos en una sociedad, en un mundo que es cada vez más difícil mantenerse firmes, cada vez más. Este aparatito que causa tantos problemas a los adolescentes, al mundo. Hoy salió una ley en los Estados Unidos donde finalmente la Corte Suprema prohibió el TikTok en Estados Unidos. Prohibido. Hasta el mundo incrédulo se da cuenta del daño que hace, el cambio que produce, y sea TikTok o lo que sea. El cambio que hay, lo difícil que es mantenerse firme. Pero es también, observen, un aliento proactivo porque dice que tenemos que crecer en la obra del Señor siempre. Esta exhortación tiene un aspecto proactivo, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿A qué se refiere Pablo con la obra del Señor? Es muy general cuando nosotros leemos esto y nos parece, bueno, ¿qué es crecer en la obra del Señor? Leer la Biblia, orar, puede ser, pero en el contexto se refiere al Evangelio, porque Pablo empieza el capítulo de esta forma: el Evangelio que os he predicado, en el cual que recibiste, en el cual también perseveráis, sois salvos si no creísteis en vano. La obra del Señor es el Evangelio, porque la obra de Cristo es la extensión del Evangelio. Y Pablo dice que tenemos que crecer en la obra del Señor siempre. Se trata del Evangelio. Y la falta de constancia y la falta de estar firme en muchos cristianos hace que, aunque somos hermanos en Cristo, nosotros nos oxidemos y perdamos de vista que la razón por la que nosotros estamos acá no es para cumplir con una responsabilidad en este día domingo. Es para alimentarnos y hacer la obra del Señor fuera de este lugar durante la semana. Es decir, no tenemos que terminar transformándonos como lo que es el mundo. El mundo es consumista, consume, quiere consumir. Ustedes van a un shopping y todo lo que ofrecen ahí es para que consuma. Ropa, comida, diversión, todo es para consumir. Entonces, cuando uno llega a la iglesia, también piensa que tiene que darse todo para consumir, pero nosotros no venimos aquí a consumir más que recibir la palabra de Dios, pero venimos para dar la gloria a Dios y para que en la semana nosotros demos, y esto es una palabra de aliento para la iglesia de Regina. Creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo dice que la esperanza de la resurrección provoca un aliento tan grande que no les permite estar quietos. Está firme y constante, pero creciendo en la obra del Señor siempre, siempre está en aumento, porque la palabra es, la idea de crecer es la palabra de abundar. Abundar. Quiero más manzanas en mi canasta, creciendo siempre. Entonces el mayor peligro no es que uno se desanime, el mayor peligro surge cuando uno se oxida, ¿entiende? Cuando uno empieza a tener un letargo en la vida cristiana. Donde solamente leo la Biblia y oro y no me doy cuenta que la resurrección de Cristo favoreció a Pablo, favoreció a Pedro, a los apóstoles, pero a nosotros también. Por eso dice, hermanos míos amados, creciendo ustedes en la obra del Señor. No nos cansemos de hacer bien, dice la Escritura. ¿Quién va a hacer el trabajo de evangelización en la iglesia de Regina? ¿Quién va a hacer la obra del Señor en este lugar? O en Godoy, o en Chichinales, o en Roca. ¿Quién va a hacer la obra del Señor? Nosotros. Nosotros tenemos que hacer la obra del Señor, pero tenés que estar firme y constante, creciendo. La pregunta obvia que te puedo hacer es, ¿cómo te involucras en la obra del Señor? Y la próxima pregunta es si estás dispuesto a involucrarte en la obra del Señor. Recuerden que Pablo está diciendo esto, ¿te vas a involucrar en la obra del Señor? Porque mirá que la muerte fue vencida. Jesús resucitó.
te vas a involucrar en la obra del Señor, no tenés nada que perder y todo para ganar. Miren, es el hecho más trascendente de toda la historia de la humanidad. No me digas que el hombre llegó a la luna, es tremendo, el hombre llegó a la luna. Y ahora ya están llegando señales a Marte y están haciendo viajes espaciales y gente paga miles y miles de dólares, pero nadie puede lograr esto. Alguien se levantó de los muertos. No hay acontecimiento más fabuloso y no lo habrá. La muerte fue vencida. Cuando Dios dijo a Adán, el día que pecares ciertamente morirás, y así ocurrió, hasta estas preguntas de Pablo, ¿dónde está muerte tu hijo? El hombre vivió sin esperanza. Este mundo consumista ha transformado la iglesia en la misma cosa que nosotros perdemos de vista, pero crecer en la obra del Señor siempre requiere que descartemos el tipo de consumismo y abracemos el servicio y la humildad de servir con el Evangelio a nuestra sociedad, a nuestros compañeros de trabajo. Y tenés que desoxidarte para esto. Y la manera de desoxidarte es leer 1 Corintios 15. Y leer cómo Cristo resucitó. Y leer el relato de los evangelios cuando Él se levantó de los muertos y cuando apareció a los discípulos. Y es una responsabilidad continua. Por eso Pablo dice, crecer en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Eso es lo que dice Pablo. En cualquier circunstancia. En cualquier estado de ánimo, escúchame, en cualquier estado de ánimo, porque cada vez se escucha más que estoy pinchado, estoy desanimado. Yo también me lo expreso a mí mismo, yo también lo comparto con otros. Pero no tiene que ser tan continuo, tiene que mermar, y la única forma de que pueda mermar es que yo pueda recordar que la muerte fue vencida. Esa es la palabra del Señor. Así que en cualquier estado de ánimo siempre crezco, en cualquier edad. Y esto es para los jóvenes ahora. No, en cualquier edad, en cualquier tipo de trabajo. Yo no soy pastor, o yo no manejo tal cosa, o yo no estoy en ese lugar, o yo no estoy en esa oficina, o yo no tengo... En cualquier trabajo, en cualquier edad, en cualquier contexto. No hay límites. ¿Sos ama de casa? ¿Trabajás en la fruta? ¿Trabajás en la construcción? ¿Trabajás en una oficina? ¿Trabajás en tu casa? Siempre creciendo en la obra del Señor. Y la obra, escuchen, la obra es del Señor. Creciendo en la obra del Señor, no tu obra ni mi obra. Y en el momento que nosotros perdemos de vista esto, comenzamos a buscar la aprobación del prójimo. ¿Saben a quién sirvo yo? Yo trabajo en la obra del Señor. ¿Saben por qué la ofrenda? La iglesia me da una ofrenda para que yo pueda vivir y tener lo necesario, lo que la iglesia puede dar, para que yo me dedique a estudiar la Escritura, lo cual no podría hacer si yo tendría que hacer otro trabajo. Pero yo no sirvo a la iglesia directamente. Yo sirvo en la obra del Señor. Y al final y al cabo, la gente se podrá lavar la mano. No sé, era el pastor él. No, la verdad es que Dios me va a pedir cuenta a mí. Y a ustedes también le va a pedir cuenta. Pero la obra es del Señor. Y así como lo ve el pastor, tenés que verlo en tu vida. La obra que haces es la obra del Señor, no es tuya. No es tuya. No busques la aprobación. Porque cuando buscas la aprobación, te comenzás a comparar con otros. Y no está bien compararse con otros. Yo no predico como Sugel Michelén. No necesito predicar como Sugel Michelén. Y no leo 500 libros por año como un pastor canadiense, Donald Carson. No leo 500 libros por año. Escasamente leo 12, 10 libros por año. Y quizá vos ni lees 10 libros por año. Pero no sos yo no soy vos. No nos comparemos. Y comenzamos a prejuzgarnos porque servimos a Cristo. Es la obra del Señor. Pensemos, es la obra del Señor resucitado. Me está poniendo en ese lugar. Y esta es la palabra de exhortación y de ánimo.
Dice el pastor Alistair Begg, la gente habla de agotamiento. Dice, no quiero restarle importancia al agotamiento, en el ministerio también, ¿no? O el burnout, como le dicen ahora, ya están palabras castellanizadas, ¿no? Pero dice, para ser sincero, no lo veo mucho. No en la obra del Señor. Miro mi propia vida y el gran riesgo justamente para mí no es el agotamiento, sino es la oxidación. Veo señales de oxidación y esa es la evidencia de la fatiga, la apatía de mi espíritu, la renuencia de mi corazón a ir más allá, a estar completamente consumido por los asuntos del Evangelio y las preocupaciones de aquellos que no conocen a Jesucristo. Y a renunciar a mis pequeñas ambiciones con el propósito de ver otros ir al cielo. Solo una vida que pronto pasará, solo lo hecho para Cristo permanecerá, dijo un misionero. Y finalmente, el mayor aliento perdura por convicción. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y me encanta la palabra sabiendo. Todos nosotros hacemos cosas sabiendo. Tenemos convicción. Sabemos que hay cosas que funcionan y por eso las hacemos. No existe una sola cosa que haga el creyente para el Señor que no haya de ser retribuido. Quiero que escuches bien eso otra vez. No existe ni una sola cosa que hagas en tu vida como creyente que Dios no vaya a retribuir. La Biblia lo dice, el ejemplo que usa la Biblia es el vaso de agua. Ni usa la predicación, ni usa la conversión de cientos de almas. Dice un vaso de agua. Así que imagínate si vos estás preparando la comida para tu familia y lo haces para el Señor. No es un vaso de agua, es bebida y comida. Imagínate en tu trabajo si servís a Dios y no a los hombres. Cristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene para recompensar a cada uno. Hermanos, yo les digo la verdad. Me salgo un poco del libreto, pero yo les digo la verdad. Hay veces que veo mi ministerio, los consejos que doy, las conversaciones, las charlas, a veces por WhatsApp, a veces en forma privada, personal, las enseñanzas. Y a veces pienso, ¿para qué tanto tiempo invertido para que después pase esto? Pero leo este texto y tengo que pedirle perdón al Señor, porque no es en vano. No es en vano. Ayer me mandaron una foto por WhatsApp, un pastor de Montevideo. Me mandó una foto y un audio. Yo no reconocía la foto, pero me dijo, este es Franco. Estábamos hablando y él era de Salto, ya está en Montevideo hace mucho tiempo, y era de Salto, y me dice, sí, porque yo allá iba a la iglesia, y yo conocí o escuché el Evangelio en la iglesia de Salto, el pastor Ricardo Daglio. ¿Qué? Dijo el pastor, Ricardo Daglio, yo también lo conozco. Es un pastor que conozco hace 3, 4 años. Y estamos hablando de 18 años atrás, 16, 17 años, 18 años atrás, un poco más. Y está caminando con el Señor este muchacho. Nunca más tuve contacto. Yo ni recuerdo lo que hablé, pero sé que hablé muchas veces con él. Y yo estaba estudiando esto. Y digo, wow. ¿Y cuántas de estas cosas son así? ¿Cuántas de estas cosas son así que solamente cuando Cristo descorra la cortina de la retribución va a decir, este está acá? ¿Sabes por qué está acá? ¿Sabes por qué fulano de tal hizo lo que hizo? Porque un día vio ese texto que pusiste en tu estado de WhatsApp o eso que le respondiste en el mensaje. Hizo un cambio en su vida. Porque lo hiciste pensando que es la obra del Señor. El trabajo del Señor no es en vano. Y esto es la convicción, el aliento que perdura por la convicción, porque no es en vano. Esto ayuda a continuar. Jesús resucitó.
La muerte fue vencida. Jesús se quedó sin nadie en Juan capítulo 6. Eran miles de personas. Había dado de comer a como a 5.000. 5.000. Y después al final del capítulo 6 dice que se quedó con los 12. Y todavía le preguntó, ¿ustedes si quieren ir también? 5.000 personas. Imagínense, de repente te quedas sin nadie. Pero él dijo que el trabajo no era en vano, porque él estaba, capítulo 8 de Juan, yo hago siempre lo que le agrada. Así que quedarse sin nadie o quedarse sin lo que esperás no significa que no estás haciendo la obra del Señor. Estoy leyendo el libro de Marcos Vidal que se llama Aquí estamos. Y quiero leer esto que me animó muchísimo. Dice, permítanme terminar este capítulo con el recuerdo del mesonero que aparece en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano, no es cierto? Lo llevó y le dijo al mesonero, cuídamele y cuando yo vuelva te lo pagaré todo. El mesonero es uno de los grandes en el reino de los cielos, dice el pastor Vidal. Se queda con un enfermo, 2 denarios y el mensaje del buen samaritano, que le dice, cuídamelo, que cuando yo vuelva te voy a pagar todo cuando regrese. Y pregunta, ¿vos creés que gastó más de 2 denarios? Dice, yo creo que sí, que gastó más de 2 denarios. Y pienso, dice, que muchos de los que seguimos a Jesús en el camino tenemos la misma sensación. Sentimos que estamos gastando mucho más de lo que se nos dio. Y que nos vamos quedando sin fuerzas y en números rojos, Iglesia Regina. La renuncia desgasta. Desgasta decir, yo sigo en la obra del Señor. Sin embargo, dice, te reto a que nunca pierdas el sentido de privilegio de servir al Maestro resucitado. Con mayúsculas, el buen samaritano regresará un buen día del mismo modo que se fue, y Él ha prometido que te pagará todo lo que hayas gastado de más. De hecho, en una ocasión, Jesús se refirió a este tema de la renuncia con las siguientes palabras. De cierto te digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, o nietos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que, tendría ganas de mencionar a cada uno, pero hermanos míos amados, estén firmes y constantes, siempre crezcan en la obra del Señor, siempre. Tienen que saber esto, que el trabajo que hagan en el Señor, en sus casas, en sus vidas y en la iglesia de Cristo aquí en Regina, no es en vano. ¿Saben por qué? Porque la muerte fue vencida, Jesús resucitó, no hay ni una cosita así de pequeña que hagan para el Señor que no valga de la pena. Iglesia de Regina, la iglesia de Regina no trabaja y no trabajará en vano, si recuerda el capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Sos parte de la familia de Dios? Entonces sos hermano y sos hermana amado. ¿No lo sos? Nada de lo que he dicho tiene sentido para tu vida. Arrepentite de tus pecados y cree en Cristo. Pero si sos hermano o hermana en Cristo, ánimo. No es en vano lo que hagas. No es en vano lo que planees, pero no seas consumista. Entregá, da, crecé en la obra del Señor. Busca oportunidades. Decir, pastor, quiero charlar porque yo quiero servir al Señor y todavía no sé cómo hacerlo. Ayúdame. Ahí estoy yo, a pie del cañón. No tengas la menor duda para ayudarte. Lo he hecho esta semana con alguien que me llamó para hablar sobre lo mismo. Allí estamos y aquí estamos. Hace agua la barca muchas veces, no se hunde y no se va a hundir. ¿Por qué? Por su gracia, como dice la canción. Escúchenla, aquí estamos, preciosa. No por nuestra habilidad, sino por su compasión. Aquí estamos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Oramos. Gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas
Señor, gracias por la verdad de que estamos trabajando en un campo de guerra donde el enemigo ya está vencido. Y quedan algunos atrincherados allí que nos lastiman y nos golpean, pero ya está vencido. La muerte fue vencida. Cristo resucitó. Por eso podemos estar firmes y ser constantes. No hacemos absolutamente nada en vano. Desde predicar de este púlpito hasta pasarle un trapo a este púlpito para quitarle el polvo, no es en vano. Gracias por la resurrección de Cristo. Y te pido por aquellos que puedan percibir que no tienen seguridad de que son parte de la familia de Dios. Salva a las almas, Señor. Humilla los corazones y que se acerquen a Cristo. Que no confíen en ninguna oración de fe ni ninguna de estas cosas, que puedan correr a Cristo y arrepentirse de sus pecados. El Señor resucitado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.